adorándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder reunirnos nuevamente, aunque sea de forma virtual, y poder estudiar este libro de Filipenses, es decir, seguir con el estudio de Filipenses. Vamos a avanzar un poquito más en el estudio del capítulo 3 y esperamos que lo que vamos a ver esta mañana sea de bendición y edificación para cada uno de ustedes. El tema que tenemos para esta mañana es exhortaciones paulinas para lograr la meta. El pasaje que tenemos para estudio está en Filipenses capítulo 3, de los versículos 12 al 16. Y el versículo para memorizar es el versículo 12 del capítulo 3, que dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Repitámoslo una vez más. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Y el propósito que tenemos para la lección de esta mañana dice: animar al discípulo de Cristo a mantenerse firme en su profesión de fe, practicando las 3 demandas del apóstol Pablo que se presentan en el capítulo 3
que nos ayudarán a lograr la meta celestial. Para el mejor entendimiento de esta lección, les invito para que después, quizás en la tarde, puedan ver la película que se llama El progreso del peregrino. Esta película fue escrita en el siglo XVII por un hermano llamado John Bunyan. Y si desea, la puede buscar en internet, o yo les recomiendo mejor leer el libro. Se entiende mejor cuando uno lee el libro que ver una película, pero está bien. En esta novela vemos a Cristiano, que es el personaje principal, en su peregrinaje al reino de los cielos. Y en el camino encuentra varias dificultades que lo harán desanimarse. Sin embargo, con sus acciones sabias y la dirección de Dios, Cristiano logra alcanzar el anhelado premio de la ciudad celestial. Les recomiendo, como decía, leer el libro. Es interesante la lectura, pues a medida que uno avanza en ella, se va imaginando los diferentes escenarios y casi vive lo que está leyendo. Pero si no le es posible leerlo, trate de ver la película. Cuando Pablo escribió a la iglesia de Filipos, lo hizo desde la cárcel en Roma. Él, ya casi a punto de ser entregado y acabar su carrera, como lo dice en 2 Timoteo capítulo 4, animó a sus lectores a proseguir fielmente el camino de salvación hasta lograr el llamamiento final que un día hará el Señor a los fieles. Vamos a tratar de analizar un poquito más a fondo estas 3 demandas paulinas del capítulo 3. Y esto nos lleva al primer punto. No viva con experiencias espirituales pasadas, basado en el versículo 12 y 13 del capítulo 3 de Filipenses. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esos 2 versículos nos van a servir de base para el punto 1. La vida cristiana es actual. Todos podemos tener nuestro currículo espiritual, pero eso no sirve si creemos que con lo que hemos logrado a través del tiempo en cualquier nivel jerárquico de la iglesia va a convencer a Dios sin importar el presente inmediato. En otras palabras, si nuestro presente inmediato no está en correcta comunión con Dios, de nada sirve el catálogo de servicio ministerial que hayamos tenido. El apóstol Pablo dijo, porque nosotros somos la circuncisión, en Filipenses capítulo 3, versículo 3, e hizo hincapié en esto, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los fariseos se jactaban de sus vivencias religiosas presentes y pasadas. Sus obras eran para ellos como escalones que les permitían estar más cerca de Dios sin importarles la verdadera espiritual. Ellos interpretaban estos actos físicos como parte de sus currículos y por eso consideraban que ya tenían ganado el cielo. Sin embargo, el apóstol Pablo quiso que sus lectores no tuvieran esa falsa ilusión. De modo que si hubo algún hermano filipense que pensara así, él refutaría esa ideología afirmando de sí mismo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Claro que el apóstol Pablo tenía muchas cosas que contar de sus experiencias religiosas pasadas, las cuales
enumeró en los versículos 4 al 6, como vimos el domingo pasado. Pablo tenía el sello de la circuncisión, de la tribu de Benjamín. Era legal, irreprensible, celoso, justo y un listado más largo. Este siervo había cumplido todas las demandas con que el currículo hebreo exigía, pero eso no le daba derecho a sentirse perfecto, ni pensar que ya había alcanzado todo lo posible que un ser humano puede alcanzar en esta vida. En la vida cristiana también hay muchos que piensan que saben todo o que han experimentado todo. Esto es un error que solo la religiosidad y el conformismo y el legalismo pueden hacernos sentir. Dios es un Dios de novedades. Y al pensar en esto, en que Dios es un Dios de novedades, me hace recordar a la hermana Nidia, porque ella siempre dice, el Señor te sorprenda. Sí, claro que el Señor nos sorprende, porque en su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él tiene todo lo que necesitamos diariamente cada uno de nosotros, según lo relata Lamentaciones capítulo 3. Pablo enseñó lo contrario al conformismo, a ese conformismo espiritual que nos lleva al legalismo. Él dijo, sino que prosigo. Así es la vida espiritual, este crecimiento, de andar hacia adelante, de seguir avanzando, de hacer las cosas cada vez más excelentes para Dios. En la vida cristiana, nadie tiene que sentirse realizado completamente por más años que lleve sirviendo en la iglesia, ni tampoco vivir de las experiencias pasadas, pues produce un mecanismo repetitivo y religioso. Imagínense ustedes qué sería de nosotros si el apóstol Pablo hubiera dicho, si el Señor no lo tumba del caballo, usted no puede ser salvo ni puede ser santificado. Imagínense esto. Asimismo, el apóstol Pablo nos enseñó dos cosas importantes que tenemos que tener para poder seguir nuestra vida espiritual. La primera dice, cada uno de nosotros debe proseguir, según mencionó el apóstol Pablo. Vamos a ver cómo dice, pero por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, según nos lo dice en el versículo 12. Esta debe ser nuestra mayor razón para ver un mejor mañana en nuestra vida espiritual. Si un día Cristo llamó a la puerta de su corazón, de nuestro corazón, llamó a la puerta, como dice, aquí estoy a la puerta, llamo, es para que nosotros vivamos cada día con Él. No una vez a la semana, no a ver si me da tiempo de conectarme, ahora que no nos podemos congregar. Cada vez que abra los ojos en la mañana, cuando se despierta, es una nueva oportunidad para tener comunión con Jesucristo, con Dios. El segundo punto dice que no tenemos que vivir del pasado. Es necesario olvidar lo que queda atrás, según nos lo explica en el versículo 13, y extenderse a lo que está adelante. El pasado puede estar siendo un estorbo para el futuro y no está dejando que disfrutemos las diarias riquezas espirituales. Quizá por eso nos cuesta ver un crecimiento adecuado en nuestra vida espiritual. Por tanto, es imperativo renunciar a quedarse en el pasado, considerar que el ayer ya pasó. Por eso el canto dice, un día a la vez. Hoy Dios tiene algo fresco para cada uno de nosotros. Por más amargo o dulce que haya sido el ayer, no nos entretengamos, sino que continuemos. Dios quiere enseñarnos cosas nuevas en nuestra vida. Así que pasemos la página, pase la página, haga un compromiso hoy de renunciar al pasado, al ayer, y pídale a Dios que renueve cada área de su vida. Hay un coro que cantábamos hace mucho tiempo y que dice, cada día con Cristo,
Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y esto me hace pensar, o nos lleva, mejor dicho, al segundo punto de la lección. Hay una meta y un premio celestial que alcanzar. ¿Por qué alcanzar? O por alcanzar. El versículo 14 del capítulo 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. La vida espiritual es de persistencia. Ojo, persistencia no es igual a aguante. El escritor del libro de Hechos mencionó 2 veces la palabra que identifica la acción que debía tener en ese entonces la naciente iglesia primitiva. Esto lo vemos en Hechos capítulo 2. El término en referencia es perseverar, que es usado en 2 formas, perseverando y perseveraban. Esta es una clave del accionar del cristiano. Ahora, ¿en qué perseverar? ¿Y para qué perseverar? Todo lo que se hace es para lograr un objetivo. Todo lo que hacemos es para lograr un objetivo. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínese en la mañana, cuando usted toma su desayuno. Aunque usted no lo esté pensando, su objetivo es, primero, saciar su apetito. Y segundo, es ganar fuerzas para tener energía para las actividades del día. Aunque no lo esté pensando, todo lo que se hace es para lograr un objetivo. Y como hijos de Dios, tenemos una meta por alcanzar, un objetivo. Para el apóstol, lograr la meta comenzó desde que conoció a Cristo. A partir de ese momento, él empezó a abandonar todo lo que le impedía seguirle. Él afirmó que hubo cosas o logros materiales que abandonó por la suprema razón de alcanzar el excelente conocimiento y amor de Cristo. Como cristianos, tenemos que mirar siempre a la meta, tal como lo hacen los grandes deportistas y atletas. Tenemos un medallista de plata. Desde el que empezó a entrenar, él estaba pensando en subir al podio. Para ello, será necesario renunciar a muchas cosas con tal de lograr el premio de Cristo. En otro momento, Pablo les escribió a los hermanos corintios para decirles que los que corren en el estadio o los que luchan en la arena lo hacen por un premio corruptible. De modo similar ocurre en nuestra vida espiritual. Pues sabiendo que nuestro premio es incorruptible, tenemos que poner nuestra humanidad en servidumbre para ser, es decir, para no ser eliminados en el día final. En la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27, dice de la siguiente manera, y lo puse en la Nueva Traducción Viviente porque lo siento un poco más claro. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Volviendo a lo que estábamos hablando de Hechos capítulo 2, el escritor narró que la iglesia primitiva tuvo su fortaleza en la perseverancia. Ellos perseveraron en el discipulado.
perseveraron en la unidad y comunión, perseveraron en la conmemoración de la cena del Señor, perseveraron en las reuniones espirituales, perseveraron en la oración, perseveraron en la alabanza y el... Estas prácticas deben seguir siendo el soporte para lograr nuestra ansiada meta final. Pablo escribió a los filipenses: prosigo a la meta. Pero es válido preguntarse, ¿a cuál meta? Y entonces él responde: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que todos ansiamos, eso es lo que todos queremos. Así que es requisito indispensable perseverar para lograr el premio del llamamiento de Dios. En el contexto de los hermanos filipenses, pertenecer al pueblo de Filipos proveía un gran privilegio. El emperador romano había anexado a esta ciudad como parte predilecta del imperio, por encima de todos los demás pueblos. Y en razón de ello, todos los filipenses obtenían la nacionalidad romana. Humanamente, los filipenses estaban hechos teniendo la ciudadanía romana. Ante este hecho, Pablo hizo una comparación de esa ciudadanía con la ciudadanía celestial. La ciudadanía espiritual debe ser nuestro premio más allá de cualquier otra ciudadanía terrenal. Muchos han arriesgado o arriesgan su vida por obtener la ciudadanía norteamericana. No hay mayor premio que podamos alcanzar, pues este premio no se puede comparar con nada material. Bien dijo Jesús en una de sus parábolas que el reino de los cielos, o sea, el premio al que todos ansiamos llegar, es semejante a una buena perla, que quien la haya debe hacer todo lo posible por comprarla. De modo similar, enseñó Pablo, diciéndonos que para tener ese premio y meta final, nuestra prioridad debe ser Cristo, y todo lo demás debe ser algo secundario. El tercer punto lo tenemos aquí y dice: aférrese al avance que ha logrado en Cristo. Aférrese al avance que ha logrado en Cristo. Y lo basamos en el versículo 16 del capítulo 3. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Todos tenemos una trayectoria cristiana, una trayectoria en nuestra iglesia, una trayectoria de vida de fe. Todo lo que se hizo en el pasado constata lo que ha recorrido, y que todo ello ha tenido un propósito: seguir madurando en Cristo. Las experiencias del pasado no deben ser en lo cual vivimos, pero sí deben hacernos recordar todo lo que se ha recorrido. Un pensamiento anónimo dice: usa el pasado como trampolín y no como sofá. Nada ha sido por casualidad. Todo ha redundado para alcanzar la gracia de Dios. No sé cuánto tiempo lleve usted en su vida cristiana, ni a los cuántos años conoció la gracia de Dios, pero nada de lo que ha recorrido ha sido por casualidad. A pesar de lo duro que haya sido el camino, ahora está en un mejor lugar por la conquista de su fe y el favor de Dios. La madurez es progresiva y nos lleva por cada etapa, así como la vida biológica. Pablo quiso hacernos entender por Filipenses capítulo 3 que los espiritualmente maduros debemos aferrarnos al avance logrado. Voy a leer los versículos 15 y 16 del capítulo 3 en la Nueva Traducción Viviente. Que
que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Todo lo que nos sucede coopera para bien en cada uno de nosotros, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28, para todos los que amamos a Dios, con el propósito de permitirnos llegar a ganar el premio, tal como estudiamos en el segundo punto de nuestra lección. El aferrarnos al avance en Cristo debe ser por dos razones principales. Primero, el apóstol Pablo no quiso que sus oyentes, tanto hermanos filipenses como nosotros hoy, después de haber avanzado con el Espíritu Santo, vayamos a terminar en la carne. Para contrarrestar este mal, Pablo nos dio algunas recomendaciones, o muchas recomendaciones, de las cuales solo se mencionarán unas cuantas en esta lección, que se encuentran precisamente en el estudio, o que lo hacemos enlistado en el estudio del libro de Filipenses. La primera que les voy a mencionar, estamos en el versículo 9 del capítulo 1. Que nuestro amor abunde más y más. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, y que se repite en el versículo 1 del capítulo 4, que estemos firmes en un mismo sentir. Un mismo sentir en el Señor. El otro punto, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, más bien con humildad. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y versículos 5 al 8. Que no sigamos, es decir, que no sigamos el ejemplo de los malos obreros. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Versículo 12 del capítulo 2. Que dejemos todo afán, llevando todas nuestras peticiones a Dios en oración. El versículo 6 del capítulo 4. Creo que todos nos lo sabemos de memoria. Sean conocidas vuestras obras, por nada estéis afanosos. Que pensemos en cosas excelentes. El versículo 8 del capítulo 4 y el título del párrafo dice: en esto pensad. Que pensemos en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, la vida espiritual es muy frágil. Podemos ser muy espirituales. Podemos hacer nuestras obras con mucha dedicación, pero puede que sean intenciones de nuestra mera carne. Solo Dios ve las intenciones del corazón. Por eso es que las recomendaciones de Pablo apelan al amor hacia Dios, apelan al amor al prójimo y a no dejarse llevar por los deseos falsos y egoístas del corazón. Las malas actitudes solo nos harán retroceder en nuestra carrera espiritual. De allí que Pablo les exhortó a los hermanos gálatas: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Gálatas capítulo 3 y versículo 3. La comunión con Cristo, seguir su ejemplo y modelo, nos harán avanzar más. Al contrario, la carnalidad solo nos hará perder nuestro objetivo celestial. Romanos 8, 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y la segunda razón de aferrarnos al avance que hemos hecho con Cristo es que si descuidamos
o quitamos nuestra mirada de Él, podemos retroceder y caer de la gracia de Dios. La mundanalidad es una de las artimañas de Satanás para detenernos e impedir que logremos el fin por el cual nos salvó Cristo. En la Biblia tenemos ejemplos de quienes profesaron tener fe, pero el amor al mundo los detuvo y cayeron en el engaño y perdieron la carrera espiritual. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de la liberación de Lot y su familia del fuego que cayó en Sodoma y Gomorra, de acuerdo al capítulo 19 de Génesis. Sobre este hecho, Jesús nos advirtió: acordaos de la mujer de Lot. Ella fue la única de los 4 que no se salvó, pues no valoró lo que había recorrido hacia su salvación, sino que su mal accionar frenó la carrera. Pablo dijo a los efesios: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Efesios capítulo 5, versículo 15, esto está en la traducción en lenguaje actual. Tengan cuidado cómo se comportan. Otro de los ejemplos que nos presenta el Antiguo Testamento es sobre el pueblo de Israel en el desierto. Habiendo salido con mano poderosa y habiendo cruzado el Mar Rojo una vez liberados, su fe decayó. Y por eso se aferraron, es decir, no se aferraron a su presente, no se aferraron al avance que habían tenido. Y el capítulo 13 de Números nos muestra cómo el pueblo de Israel se sumió en la depresión, deseando regresar a Egipto. Porque les habían dicho que existían gigantes que podrían matarlos. Lamentablemente, su actitud incrédula y desobediente no les permitió avanzar en su carrera y murieron en el desierto. En nuestra carrera espiritual vamos a encontrar muchos desafíos que afrontar. No los afronte con sus propias fuerzas. Luche con la ayuda de Cristo. Créale a Él, pues Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Sienta su mano guiándole en su avance hacia el reino celestial. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta recomendación no la siguió Demas, un discípulo de Pablo, como lo mencionó el pastor en una de las reflexiones de la semana. En cartas a la iglesia de Colosas y en la carta a Filemón, Demas es mencionado como un servidor de Cristo, pero en la última carta, escrita por Pablo, menciona que Demas fue un hermano que desertó por amor al mundo, en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 10 específicamente. Este discípulo de Pablo no acabó la carrera, no logró el premio celestial. Entonces, para concluir, quiero que pensemos en estas 3 cosas que el apóstol Pablo nos recomienda en el capítulo 3 de Filipenses. Si un día Cristo tocó a la puerta de nuestro corazón, lo hizo para entrar y vivir cada día con nosotros. Pero llegará el gran día cuando le veamos cara a cara. Mientras tanto, nos urge seguir estas 3 demandas de Pablo. No vivir solo de las experiencias espirituales pasadas. Alcanzar la meta trazada, el premio celestial, y aferrarse al avance logrado en Cristo.
Y para cerrar, no deje de leer el libro o ver la película El progreso del peregrino. De verdad, créame, si es posible, véala esta tarde. Le ayudará a comprender mejor lo que hemos estudiado y a entender mejor lo que está ocurriendo en la historia que narra este libro. Y para cerrar, quiero invitarles a que se conecten a las 10 menos cuarto en la clase para los niños y a las 10 en punto a nuestro culto devocional. Que Dios les bendiga y sigamos adelante en el Señor. El hecho de que no estemos congregando, el hecho de que no podamos vernos físicamente en la iglesia, no quiere decir que desmayemos en nuestra fe. Procuremos continuar adelante, porque la misma meta tenemos todos, alcanzar el premio celestial. Dios les bendiga y sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén.